Nunca había sentido tanta curiosidad ni miedo al mismo tiempo. Su vida había sido un cúmulo de códigos, sistemas blindados y contraseñas que pocos podrían imaginar. Para él, el mundo digital era un tablero de ajedrez donde siempre estaba varios movimientos adelante. Esa mañana, mientras la ciudad despertaba bajo un cielo gris y húmedo, encendió su computadora con la calma de quien sabe que está a punto de cruzar un límite invisible. Había escuchado rumores sobre la Marianas Web, aquel mítico nivel profundo de Internet del que pocos hablaban y de donde prácticamente nadie regresaba para contar lo que veía. Era la cúspide del oculto, el espacio donde incluso la Darknet parecía un patio de juegos para principiantes. Lo que lo atraía no era la leyenda ni la fascinación por lo prohibido. Era la necesidad de comprenderlo, de probarse a sí mismo. El primer paso fue sencillo, aunque para cualquier mortal hubiera sido imposible. Las capas de seguridad que había creado a su alrededor eran su escudo, su anonimato, su garantía de que nada ni nadie podía rastrearlo. Instaló versiones antiguas de navegadores, configuró máquinas virtuales dentro de otras máquinas virtuales y descifró claves que parecían imposibles. Cada barrera vencida le daba una mezcla de satisfacción y escalofrío. Sentía que estaba caminando por un sendero que nadie debía pisar. Finalmente, después de días de preparación y pruebas, apareció ante él un enlace extraño, con un diseño minimalista y un texto que lo desafiaba de manera casi provocativa. Bienvenido a Marianas, tu curiosidad será tu guía, o tu condena. No titubeó. Hizo clic. En ese instante, la pantalla se transformó en un espacio casi ceremonial. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. La calidad era sorprendentemente nítida. Un hombre enmascarado, con una voz que oscilaba entre calma y amenaza, mostraba imágenes que helaban la sangre. Fotografías de personas, rostros congelados en la última expresión de terror, recortes de periódicos con titulares escalofriantes, documentos que sugerían una red de crímenes meticulosamente planeada. Su nombre era Richard, y parecía conocer el mundo real de quienes habían tenido la osadía de intentar indagar demasiado. Lo que más le impactó no fue la violencia en sí, sino la precisión. Richard no solo mostraba lo que había hecho, sino que planeaba sus próximos movimientos, calculando cada paso como un ajedrecista. El hacker sabía que lo correcto era cerrar todo, apagar la computadora y respirar hondo, pero su mente no podía. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba este individuo y cómo era posible que alguien así operara en un mundo que él creía conocer. Así que abrió un chat, un canal directo que surgió de forma automática en la ventana del video. Su mensaje fue simple: ¿quién eres realmente? La respuesta llegó casi de inmediato, y con ella un escalofrío que recorrió su espalda. Soy quien sabe más de ti que tú mismo. Sé dónde vives, quiénes son tu familia, tus rutinas, incluso tus sueños más ocultos. La incredulidad y el terror se mezclaron en su pecho. Intentó mantener la calma, responder con sarcasmo, con lógica, con todo aquello que siempre le había permitido mantenerse a salvo frente a sistemas y personas. Pero Richard no era un sistema. Era alguien que había cruzado la línea entre la realidad y el virtual, y lo había hecho con una destreza aterradora. Con cada mensaje, el hacker descubría que su vida había sido estudiada, analizada y ahora vulnerada. Cada rincón de su rutina, cada movimiento, cada conexión digital estaba al alcance de un desconocido que no mostraba intención de detenerse. Días después, mientras revisaba sus correos y actualizaba algunos sistemas, un golpe inesperado estremeció la puerta de su casa. Al asomarse, solo vio una silueta que no necesitaba identificar. La tensión en sus hombros le indicó que no había marcha atrás. La visita no era casualidad, era la manifestación tangible de un poder que antes solo había percibido a través de la pantalla. Intentó mantener la calma, trazar un plan, llamar a alguien, pero antes de poder reaccionar, un ataque físico lo derribó. El mundo se volvió negro y cuando volvió a abrir los ojos, la sensación de vulnerabilidad era absoluta. Su computadora, la misma que había sido su aliada y fortaleza, mostraba signos de sabotaje. Programas desaparecidos, archivos corrompidos, configuraciones que se habían modificado sin su intervención. Todo su universo digital había sido penetrado y alterado, y con ello, la certeza de que estaba completamente expuesto. Por primera vez en años, sintió miedo genuino.
El tipo de miedo que no se puede programar ni descifrar. Un miedo que se filtra en los huesos y no desaparece con explicaciones lógicas. Fue entonces cuando tomó la decisión más radical de su vida, abandonar la Deep Web para siempre. Desinstaló herramientas, eliminó rastros, migró sistemas, cambió correos, teléfonos, hábitos. Cada paso era un intento de borrar su presencia, de convertirse en un fantasma en un mundo que parecía más real de lo que había imaginado. Incluso planeó un traslado a otra ciudad, lejos de lo que había sido su refugio y su hogar, con la esperanza de que un cambio físico pudiera ofrecerle algo de paz mental. Pero la experiencia no desaparecía con el cambio de escenario. En los lugares nuevos, cada sombra parecía sospechosa, cada persona desconocida un posible observador. Sus noches se volvieron vigilias, sus días se llenaron de precauciones y su mente, acostumbrada a controlar sistemas complejos, ahora se debatía entre paranoia y supervivencia. La Marianas Web, con todo su misterio y peligro, lo había transformado. Ya no era solo un hacker avanzado, sino alguien que había rozado el límite de lo digital y lo real, y había visto que la línea que los separa es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Entre intentos de recuperar una rutina, revisiones obsesivas de seguridad digital y fantasmas de lo que había visto, se dio cuenta de que su curiosidad, esa misma que lo había llevado a los niveles más profundos de la Internet, ahora era un recordatorio constante de la fragilidad de su propia seguridad. Las noches sin dormir, los códigos reescritos 1000 veces, los hábitos alterados. Todo era un precio que pagaba por haber visto más de lo que un humano debería contemplar. Y sin embargo, en el fondo, había algo que aún lo llamaba. Un eco silencioso que le preguntaba si alguna vez podría realmente desconectarse de todo eso. Cada mensaje recibido, cada archivo abierto, cada movimiento observado por Richard, se convirtió en un recordatorio de que el mundo digital puede ser más real y peligroso que la propia realidad. Su vida había cambiado para siempre. Ya no existían fronteras seguras, ni sistemas infalibles, ni lugares donde pudiera sentirse completamente protegido. La Marianas Web había abierto una puerta que, aunque había decidido cerrar físicamente, continuaba abierta en su mente. El conocimiento adquirido, la amenaza percibida, la sensación de que cada acción podía tener consecuencias inmediatas. Todo ello formaba parte de un nuevo panorama, donde la curiosidad y el peligro caminaban de la mano. Y mientras se trasladaba a otra ciudad, intentando reconstruir una vida con la ilusión de anonimato, comprendió que nada volvería a ser igual. Su habilidad para descifrar códigos y penetrar sistemas, que antes lo había hecho sentir invencible, ahora era un recordatorio de que incluso los más expertos pueden ser vulnerables. Que el mundo más oscuro de Internet no es solo un mito, sino una extensión de la realidad donde los límites morales, legales y personales se difuminan, y donde alguien como Richard puede existir y acechar desde la sombra. A pesar de haberse mudado, de cambiar de ciudad, de borrar todos los rastros posibles, Richard no había desaparecido. El hacker se dio cuenta de que la amenaza no estaba solo en la pantalla ni en los archivos. Estaba en la realidad misma, en la forma en que alguien podía usar el conocimiento digital para penetrar incluso la vida más protegida. Una noche, mientras revisaba sus sistemas de seguridad domésticos en su nuevo apartamento, notó algo que lo paralizó. Un archivo recién descargado en su computadora, sin que él lo hubiera autorizado. Era un video, y esta vez no había enlace ni mensaje previo. El archivo simplemente apareció. Lo abrió con manos temblorosas y allí estaba Richard, en el mismo encuadre enmascarado, sentado frente a una cámara improvisada. Sin decir una palabra, la imagen se acercó a una foto de la nueva dirección del hacker, mostrando su puerta, su buzón, sus ventanas iluminadas. Luego, con una precisión escalofriante, Richard levantó un papel donde estaba escrito un mensaje claro y directo. No importa dónde vayas. Estoy siempre un paso adelante. El hacker comprendió entonces que la Marianas Web no era solo un lugar, sino un vector de poder que podía seguirlo hasta el mundo físico. La sensación de vulnerabilidad que había intentado olvidar regresó con más fuerza. Su instinto de supervivencia se activó al máximo. Apagó todo, desconectó internet, aisló su computadora y bloqueó todos los sistemas posibles. Sabía que cualquier contacto digital podría ser usado como puerta de entrada. Consciente de que la vida como la conocía había terminado,
Tomó la decisión de desaparecer completamente del mundo digital, cortar todo vínculo con la tecnología que había dominado durante años. Pero incluso mientras se alejaba de la ciudad, de la conexión, del mundo, supo que algo en su interior había cambiado para siempre. La curiosidad que lo había llevado a la Marianas Web ahora era un recordatorio de la delgada línea entre el conocimiento y el peligro, entre la fascinación y la obsesión. Y así, mientras caminaba por calles desconocidas, con el rostro cubierto por la sombra de un sombrero y la capucha de su chaqueta, entendió que la amenaza no era solo Richard ni la Marianas Web. La amenaza era la certeza de que había visto demasiado, de que había cruzado límites que no se pueden deshacer, de que el mundo más oscuro de la red había dejado una marca imborrable en su vida. Desde ese día, el hacker no volvió a abrir un enlace sospechoso ni a explorar mundos digitales ocultos. La lección era clara: hay conocimientos que cuestan demasiado y algunos abismos son mejor no mirar. La primera sensación que invadió a Jeffrey al cruzar el umbral de la casa de Francisco no fue miedo ni curiosidad, sino una extraña familiaridad, como si el lugar hubiera estado siempre en su memoria sin que él supiera por qué. Daniel, al otro lado de la sala, no dejaba de hacer bromas incómodas, tratando de disimular la tensión que flotaba en el aire, mientras Francisco los observaba con esa mezcla de euforia y teatralidad que lo había hecho famoso en YouTube. La cámara de su teléfono estaba siempre lista, apuntando hacia ellos, como si cada movimiento, cada sonrisa y cada palabra fueran parte de un espectáculo cuidadosamente planeado. Francisco comenzó a preparar la mesa con una devoción casi ritual. Los platos eran simples, pero la presentación era exquisita. Salsas cuidadosamente alineadas, verduras cortadas con precisión quirúrgica, y la carne parecía brillar bajo la luz cálida del comedor, invitando a comer. Jeffrey sintió un escalofrío, pero lo atribuyó a la emoción de la reunión. Daniel no dejaba de elogiar a Francisco, su amigo de la infancia, el mismo que había desaparecido del radar durante años, y que ahora parecía más extraño, más intenso, más vivo de una manera inquietante. Cuando comenzaron a grabar el video de mukbang, las risas se mezclaban con los sonidos húmedos y crujientes de la carne al morderse. Jeffrey sintió un sabor inusualmente rico, profundo, casi embriagador. Algo dentro de él le decía que no podía ser carne normal, era demasiado perfecta, demasiado compleja. Miró a Daniel, cuya expresión oscilaba entre la diversión y la sorpresa. Ninguno de los dos podía poner en palabras lo que sentían, hasta que Jeffrey decidió acercarse al refrigerador bajo la excusa de buscar más bebida. La puerta del refrigerador crujió de manera antinatural. Jeffrey parpadeó, y lo que vio le congeló la sangre: envases mal etiquetados, bolsas envueltas en plástico, piezas de carne que no tenían sentido. Sus manos temblaron y en un acto impulsivo abrió uno de los contenedores. Allí estaban, partes humanas perfectamente conservadas, alineadas como un macabro museo privado. Jeffrey retrocedió, el aire le faltaba y un ruido a sus espaldas lo hizo girar. Francisco estaba allí, sonriendo, como si hubiera esperado que descubrieran su secreto. Lo siguiente ocurrió en una fracción de segundos que pareció durar una eternidad. Jeffrey intentó huir, pero Francisco se movió con rapidez sobrenatural. Daniel, intentando intervenir, fue arrastrado hacia la habitación de atrás, gritando. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó en la casa. Jeffrey quedó solo, paralizado, mientras escuchaba los gritos que poco a poco se apagaban. La violencia no era aleatoria, sino un ritual calculado que Francisco ejecutaba ante una audiencia virtual. Sabía que cada movimiento estaba siendo transmitido en tiempo real a la Deep Web, donde suscriptores anónimos pagaban por la experiencia más extrema. Jeffrey logró reunir el valor suficiente para escapar, tropezando por los pasillos, esquivando muebles y cámaras. Llegó a la calle y con las manos temblorosas llamó a la policía. Mientras esperaba, podía sentir el eco de los gritos, la sensación pegajosa del miedo y la adrenalina recorriendo su cuerpo. Cuando la policía finalmente irrumpió en la casa, descubrieron un almacén de horror, víctimas en diversas etapas de conservación, cámaras conectadas a redes encriptadas, discos duros llenos de transmisiones y registros meticulosos de cada acto. Francisco había construido un imperio en la oscuridad de Internet, un mundo donde la moral y la ética eran irrelevantes. Años después, Jeffrey vivía una vida aparentemente normal. Estaba casado, tenía una hija pequeña
y cada día intentaba borrar los recuerdos de aquel encuentro de su mente. Pero la Deep Web había dejado una marca indeleble en su psique. A veces, en la quietud de la noche, cuando la ciudad dormía y los sonidos domésticos se mezclaban con la respiración de su hija, sentía impulsos que no comprendía del todo. No eran simplemente recuerdos, eran deseos, curiosidades oscuras que luchaban contra su moral. La experiencia con Francisco había abierto algo que no podía cerrarse, una puerta que permanecía entreabierta en su mente. Cada vez que veía un programa de cocina, un mukbang en línea, o incluso una pieza de carne perfectamente preparada en la televisión, sentía una mezcla de fascinación y repulsión. Daniel estaba muerto, y su imagen se combinaba con la de las víctimas que Jeffrey había visto, con las cámaras, con los clics silenciosos de los suscriptores premium. La memoria del horror era un espectro persistente, un recordatorio constante de que el mal podía disfrazarse de placer, y que la curiosidad humana podía ser su peor enemiga. Jeffrey desarrolló rituales internos para contenerse. Evitaba ciertos videos, cambiaba sus rutas al supermercado, observaba la carne en su plato con una cautela casi obsesiva. Aún así, sabía que la semilla estaba plantada. La oscuridad estaba allí, esperando cualquier momento de debilidad. Su vida familiar era su ancla, el único motivo para no ceder a los impulsos. Sin embargo, la Deep Web, ese mundo insondable de secretos y horrores, nunca dejó de llamarlo. Sabía que en algún rincón de Internet, alguien estaba viendo, pagando, participando en actos tan grotescos como los que había presenciado. En ocasiones se encontraba navegando sin querer, atraído por enlaces oscuros, nombres sospechosos, imágenes que sugerían más de lo que revelaban. Su corazón latía con fuerza, su mente luchaba contra un impulso que parecía primitivo, visceral. Recordaba la sonrisa de Francisco, la perfección de sus preparaciones, el contraste entre el placer y la muerte, y un escalofrío recorría su columna vertebral. No podía permitirse caer, pero tampoco podía ignorar que la experiencia había cambiado para siempre la forma en que veía la vida, la muerte y la carne. Jeffrey comprendió que la Deep Web no era solo un lugar, sino un espejo de la condición humana en su estado más extremo. Allí, los deseos más oscuros encontraban una salida. Allí, la ética y la empatía eran conceptos opcionales, y aunque él había logrado escapar físicamente, la prisión mental que Francisco había creado en su memoria era infinita. Cada día, cada decisión cotidiana, cada interacción con su hija, con su esposa, era una lucha silenciosa contra un monstruo que nunca había visto, pero que llevaba dentro. Sus noches eran un tormento silencioso. A veces, en sueños que se mezclaban con la vigilia, veía a Francisco frente a él, extendiendo un plato de carne perfecta, con un guiño que sugería complicidad. La sensación de estar observado no desaparecía nunca. Cada sonido extraño, cada notificación en su teléfono, cada sombra en la pared parecía un recordatorio de que el mundo era más grande, más oscuro, y que él había tocado algo que no podía explicarse. Mientras tanto, la Deep Web seguía su curso, implacable e invisible. Jeffrey sabía que Francisco había tenido cientos de víctimas y que muchas de ellas eran anónimas para el mundo real, pero no para quienes pagaban por ver. Sabía que la red de horrores, de suscriptores, de transmisiones clandestinas, continuaba funcionando independientemente de su intervención. La sensación de impotencia y de fascinación coexistía en su mente de manera contradictoria, un recordatorio constante de que la curiosidad humana podía ser una bendición o una maldición. Cada encuentro con la tecnología le recordaba su vulnerabilidad, una computadora olvidada, un enlace sospechoso, un correo electrónico con un remitente desconocido. Cada pequeño desliz era un portal hacia aquel mundo que había probado, y que ahora residía en su memoria como un secreto oscuro que no podía compartir con nadie. La lucha por mantener la cordura y la humanidad era diaria, intensa, y la Deep Web era el escenario invisible donde la tentación siempre acechaba. Incluso en los momentos más felices, cuando su hija reía y su esposa lo miraba con amor, Jeffrey sentía el peso de la memoria. Sabía que la mente humana podía engañar al cuerpo, que los impulsos podían surgir sin aviso. La línea entre el recuerdo y el deseo, entre la experiencia y la tentación, era difusa, y aunque nunca actuaría, la presencia del pasado estaba allí, recordándole que había cruzado un umbral que muchos nunca imaginarían,
El sabor de lo divino, pensaba a veces, era también el sabor del horror. La perfección que Francisco había logrado en su cocina, la textura, el aroma, la combinación de ingredientes, era un reflejo de la ambigüedad de la naturaleza humana, capaz de crear belleza y destrucción al mismo tiempo. Cada bocado, cada instante de placer, llevaba consigo un eco de muerte y perversión que Jeffrey jamás podría olvidar. Y así, mientras la vida cotidiana seguía su curso, con la rutina de los días, la risa de su hija y la tranquilidad de su hogar, Jeffrey comprendió que algunos encuentros cambian para siempre, que la curiosidad, la confianza y la fascinación pueden llevar a puertas que nunca deberían abrirse, y que la Deep Web no era solo un lugar en Internet, sino un espejo de lo que el ser humano podía ser cuando la moral era opcional y la mirada ajena era la única frontera. Los años habían pasado y Jeffrey había aprendido a vivir con el recuerdo, con la tensión constante de un pasado que no podía borrar. Su hija crecía, y cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra inocente, era un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida había encontrado un equilibrio frágil, sostenido por su amor y su resistencia. Pero la memoria de Francisco y la experiencia de aquella noche no habían desaparecido. Habían quedado enterradas, latiendo bajo la superficie de su mente, esperando. Una noche, mientras revisaba su correo por rutina, un enlace desconocido apareció en su bandeja de entrada. No había remitente, solo un título críptico: El sabor de lo divino, parte 2. Un escalofrío recorrió su espalda, y su corazón se aceleró. Sabía, sin necesidad de abrirlo, lo que significaba. La Deep Web, ese universo invisible donde Francisco había prosperado, todavía existía. Suscriptores nuevos y antiguos seguían buscando, consumiendo, perpetuando un ciclo de horror disfrazado de espectáculo. Jeffrey sintió la tentación, esa antigua llama que había aprendido a controlar, encenderse por un instante. Sabía que no podía ceder, que no debía. Cerró la computadora con fuerza, respirando hondo, y se obligó a centrarse en el sonido de la risa de su hija que llegaba desde la habitación contigua. El amor y la vida real eran su escudo, la barrera que mantenía la oscuridad a raya. Sin embargo, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si la Deep Web no era solo un lugar de horrores aislados, sino un espejo de la curiosidad humana, de lo que cada persona podría ser si las barreras morales desaparecieran? El recuerdo de Francisco, su sonrisa perfecta y el plato de carne impecable, permaneció en su memoria, esta vez como advertencia más que como tentación. Jeffrey comprendió que la verdadera batalla no era solo contra los otros, sino contra los rincones oscuros dentro de sí mismo. Los impulsos que alguna vez lo habían amenazado estaban contenidos, pero la vigilancia debía ser constante. La Deep Web no era solo un escenario físico, sino un recordatorio permanente de lo que podía perderse si la humanidad se dejaba dominar por la curiosidad y la fascinación por el horror. Jeffrey se recostó en el sillón, mirando a su familia dormir en paz, y sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que nunca podría olvidar, pero también sabía que podía vivir sin sucumbir. La vida cotidiana, el amor y la protección de su hija se convirtieron en su propósito y su redención. Cada día, cada decisión, era un acto de resistencia, un compromiso silencioso de no dejar que la oscuridad definiera quién era. Al final, la Deep Web permanecía, vasta, implacable, llena de secretos y horrores, esperando a los curiosos. Jeffrey sabía que algunos nunca podrían escapar, que la curiosidad podía destruir más que el miedo, y que la línea entre la fascinación y la perdición era delgada y peligrosa. Pero mientras su hija riera y su esposa lo mirara con cariño, encontró la certeza de que había elegido correctamente y de que, a pesar de la oscuridad que acechaba, había encontrado la manera de mantener su humanidad intacta. En ese instante comprendió que la verdadera lección no era sobre la carne ni sobre el horror, sino sobre la resistencia. Resistir a la tentación, resistir al miedo y resistir al impulso de dejar que el pasado decidiera quién sería en el presente. Y aunque el mundo oculto seguía allí, oculto en la red, invisible para la mayoría, Jeffrey había ganado una batalla silenciosa, la más importante de todas. El aburrimiento podía ser una enfermedad en sí misma, una que corroía la mente con la misma paciencia que el agua horada la piedra. Para él, un estudiante universitario y hacker experimentado, las rutinas diarias habían perdido toda emoción.
Las líneas de código que antes parecían puzzles infinitos, ahora se deslizaban por la pantalla sin dejar huella. Los servidores que exploraba y las redes que penetraba ya no ofrecían secretos, sino ecos de un mundo que conocía demasiado bien. Cada día era un reflejo del anterior, y en cada reflejo se encontraba su propia incapacidad de sorprenderse. Fue un mensaje, inesperado en medio de un chat anodino, el que agitó de nuevo su curiosidad. Un amigo de la facultad, siempre interesado en empujar los límites de lo permitido, le habló de la dark web, no de la parte conocida por drogas y contrabando, sino de algo más oscuro, más profundo, donde las reglas que gobernaban la superficie no tenían significado. No es solo un sitio, le dijo, con esa mezcla de emoción y advertencia que convierte lo prohibido en irresistible. Es una experiencia. Lo llaman The Freak Show. La primera vez que escuchó el nombre pensó que era un espectáculo macabro de ficción, un mito digital que circulaba entre foros y canales cerrados. Sin embargo, la combinación de su aburrimiento y el desafío de explorar lo desconocido le hizo aceptar la propuesta. Instaló Tor en su máquina principal, verificó sus proxies, enmascaró su IP y se adentró en un laberinto de enlaces Onion que parecía no tener fin, cada clic más inquietante que el anterior, cada ventana emergente un reflejo de la paranoia que empezaba a calar en su mente. Al principio la Deep Web parecía decepcionante. Foros de venta de drogas, mercaderías ilegales y secretos de gobiernos que se filtraban con el ruido de la exageración. Pero finalmente, en un foro casi abandonado, encontró un hilo sin título, sin moderación, con comentarios crípticos que hablaban de una transmisión en vivo que no podía describirse, solo experimentarse. Al abrir el enlace, un aviso emergió en la pantalla. Un portal seguro y encriptado le pedía 3 bitcoins para acceder. El pago fue instantáneo y anónimo, ejecutado a través de carteras digitales y mezcladores, y en cuestión de minutos su computadora le ofrecía un archivo descargable que prometía ver la realidad detrás del espectáculo. El archivo ejecutable instaló un programa extraño en su sistema, uno que no se parecía a ninguna interfaz conocida. No tenía menús, ni botones reconocibles, solo una pantalla negra con un recuadro diminuto donde se desarrollaba la transmisión en vivo. Lo que vio lo paralizó. Un hombre enmascarado, de movimientos calculados y mirada impenetrable detrás del velo, estaba allí rodeado de instrumentos y cámaras, siguiendo instrucciones que los espectadores enviaban desde otros lugares de la web. La crudeza del espectáculo no era solo física, sino psicológica. Cada acción estaba diseñada para provocar terror y fascinación a partes iguales. Su primera reacción fue de indignación. Sintió asco, ira, y un impulso visceral de cerrar todo, de borrar rastros, de desconectarse para siempre. Pero había algo en la interfaz, algo que parecía sondar su mente a través de la pantalla, que lo mantuvo allí observando, como si la curiosidad fuese más fuerte que el miedo. Cada comentario que criticaba el espectáculo aparecía inmediatamente reflejado en la pantalla, y de pronto el enmascarado se dirigió directamente a él, usando un micrófono que captaba su voz a través de la red, desafiando toda lógica. No eres solo un espectador, eres parte del show. Entonces llegaron los datos. Su nombre completo, su dirección, su universidad, su historial de navegación, incluso detalles que solo él conocía. Cada línea de información que aparecía era un golpe que hacía temblar la confianza que había construido en su habilidad para ocultarse. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Un desconocido, a miles de kilómetros, tenía acceso a la totalidad de su identidad, de su vida. Intentó cerrar el programa, desconectar su ordenador, apagar la red, pero cada intento era inútil. La pantalla parecía un espejo que lo atrapaba, un recordatorio constante de su impotencia. Las horas se convirtieron en días, y el miedo se transformó en paranoia. Evitaba encender la cámara, temía los sonidos de notificaciones inesperadas, y revisaba cada rincón de su red buscando rastros de intrusión. Los foros que antes exploraba con desdén ahora le parecían trampas potenciales, y el mundo exterior, aquel en el que había vivido con normalidad, se volvió hostil y amenazante. La Deep Web, que había empezado como un desafío intelectual, se había convertido en un campo minado donde cada clic podía ser fatal. Finalmente la policía irrumpió en la historia. La investigación que siguió al descubrimiento de The Freak Show condujo al arresto de su creador,
Un hombre de 32 años con antecedentes perturbadores y una obsesión con el control absoluto sobre los demás. Las noticias informaron sobre el hallazgo de servidores encriptados, pruebas de delitos horrendos y testimonios que describían el alcance de su crueldad. Para él, sin embargo, la detención del criminal no trajo alivio. El daño ya estaba hecho. La certeza de que su información había sido vulnerada, de que alguien había podido acechar su vida con total impunidad, lo marcó de manera indeleble. Durante años evitó cualquier contacto con la tecnología que pudiera delatarlo, desconectando dispositivos, evitando redes sociales y limitando su vida digital a lo estrictamente necesario. La memoria de The Freak Show se convirtió en un fantasma persistente, apareciendo en pesadillas, en momentos de soledad y en el silencio de habitaciones iluminadas por monitores apagados. La curiosidad que una vez lo impulsó a explorar los límites del conocimiento y la tecnología se transformó en una cautela casi obsesiva, una necesidad de mantenerse invisible incluso en un mundo donde la vigilancia parecía omnipresente. Pero había algo más, una lección amarga que acompañaba cada reflexión, la sensación de que la línea entre observador y observado era más frágil de lo que imaginaba, que la tecnología, por avanzada que fuera, siempre podía ser un arma que alguien más manejara con precisión. Cada decisión que tomaba para protegerse, cada medida de seguridad implementada, era un recordatorio de que su incursión en lo prohibido había tenido un precio, uno que no se podía pagar con dinero ni con tiempo. La experiencia lo cambió profundamente. No solo evitaba la tecnología, sino que sus relaciones personales se vieron afectadas. La confianza, una vez otorgada con facilidad, se volvió escasa. Cada encuentro social, cada conversación, llevaba la sombra de la vigilancia digital. Incluso sus amigos más cercanos percibían en él una reserva desconcertante, una alerta constante que parecía anticipar traiciones invisibles. La vida que antes había disfrutado con entusiasmo se convirtió en un ejercicio de prudencia, un camino delimitado por la experiencia que le enseñó que la curiosidad podía ser mortal si se encontraba en manos equivocadas. Con el tiempo, comenzó a reconstruir su vida de manera más controlada, con rutinas estrictas y precauciones meticulosas. Evitaba aplicaciones, navegadores y dispositivos que pudieran comprometerlo. Sus habilidades como hacker, en lugar de ser un pasatiempo o una carrera, se transformaron en un conjunto de herramientas defensivas, un medio para garantizar que nunca volvería a ser vulnerable. Sin embargo, aunque la seguridad externa se fortalecía, el recuerdo de The Freak Show persistía como una cicatriz invisible. Un recordatorio constante de que el mundo digital tenía rincones que podían cambiar la vida de cualquiera para siempre. La paranoia, aunque contenida, nunca desapareció por completo. Cada correo desconocido, cada notificación imprevista, evocaba la memoria del programa encriptado y del enmascarado que lo había acechado. Cada sonido nocturno le recordaba que, aunque la policía había detenido al criminal, la red seguía existiendo, con infinitas posibilidades para los curiosos y los imprudentes. La vida cotidiana continuaba, pero bajo la superficie, la experiencia lo había transformado. Ya no era simplemente un estudiante universitario o un hacker aficionado. Era alguien que había visto la vulnerabilidad absoluta, que había sentido la impotencia frente a un sistema invisible y omnipresente, y que llevaba consigo la certeza de que la curiosidad podía abrir puertas que jamás deberían abrirse. Pasaron los años, y aunque había logrado construir una vida aparentemente normal, la sombra de The Freak Show nunca lo abandonó. Cada sonido extraño en su computadora, cada parpadeo en la pantalla, cada correo inesperado le recordaba que la línea que separa la seguridad de la vulnerabilidad era delgada, y que alguien, en algún lugar, siempre podía observarlo. La paranoia, que alguna vez había sido un refugio, se había convertido en una presencia constante, una advertencia silenciosa de que la curiosidad podía tener consecuencias irreversibles. Una noche, mientras revisaba sus dispositivos antiguos por mera precaución, notó algo extraño, un mensaje encriptado sin remitente, con un enlace que parecía provenir de la misma red oscura que una vez lo había atrapado. Su instinto le gritó que ignorara el enlace, que cerrara todo y lo olvidara para siempre. Pero algo más, una mezcla de fascinación y desafío, lo impulsó a abrirlo. La pantalla se llenó de un logotipo familiar, el símbolo de The Freak Show.
Sin sonido, sin imágenes explícitas, solo un mensaje escrito. Nos vemos de nuevo. El corazón le dio un salto. Un miedo antiguo que había creído enterrado resurgió con fuerza. Su vida, sus precauciones, sus años de aislamiento digital, parecían desvanecerse en un instante. Entendió con una claridad aterradora que lo que había pensado que era el cierre definitivo, la detención del creador del sitio, no había sido más que un capítulo intermedio. La red oscura continuaba viva, y aunque él había escapado del alcance físico, su vulnerabilidad digital seguía siendo una puerta abierta para quien supiera dónde mirar. Se sentó en la oscuridad de su habitación, respirando profundamente, comprendiendo que su relación con la tecnología nunca volvería a ser la misma. La curiosidad que una vez lo llevó a explorar lo prohibido había dejado una marca imborrable, una lección que no necesitaba palabras. En la Deep Web, observar y ser observado son dos caras de la misma moneda, y cualquiera que cruce ese umbral puede descubrir que la vigilancia y el control tienen consecuencias que van más allá de la comprensión. El final de su historia no era la tranquilidad ni la redención, sino la conciencia de que la sombra de lo que había visto siempre lo acompañaría. Y mientras apagaba la computadora por última vez esa noche, con manos temblorosas y el pulso acelerado, entendió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar por completo. The Freak Show había terminado para algunos, pero para él, la experiencia viviría eternamente. Un recuerdo inquietante y silencioso. Un recordatorio constante de que la curiosidad humana tiene un precio que no siempre se puede pagar. El mundo parecía haberse detenido para Daniel. Cada mañana despertaba con un vacío que ni la rutina universitaria ni los intentos de distraerse lograban llenar. La ruptura con Mariana había dejado un hueco imposible de ignorar, una especie de silencio abrumador que se infiltraba en cada pensamiento. Caminaba por los pasillos de la universidad como un espectro, observando a otros estudiantes interactuar, reír y preocuparse por exámenes y tareas, mientras él sentía que sus días carecían de propósito. Los mensajes en su teléfono parecían un recordatorio constante de lo que había perdido, y en los pocos momentos de soledad, su mente se perdía en recuerdos que preferiría olvidar. Una noche, desplazándose sin rumbo por Reddit, se topó con un hilo que hablaba de sitios que no deberían existir. La curiosidad se encendió. Los títulos eran vagos, casi crípticos. Lo que la internet no te muestra, lo que no puedes borrar de tu memoria, solo para los que buscan saber. Daniel, a pesar del peso que sentía en el pecho, sintió que esto podía darle algo que la vida cotidiana ya no ofrecía. Emoción, misterio, un camino hacia lo desconocido. No fue inmediato. Primero leyó comentarios de advertencia, relatos de personas que aseguraban haber visto cosas que los habían marcado para siempre. Pero la curiosidad es un fuego que no se apaga con palabras ajenas. Esa misma noche, en su pequeño departamento, encendió su computadora, descargó Tor y comenzó a navegar por el Hidden Wiki. Al principio se encontró con sitios inofensivos, blogs anónimos, foros sobre tecnología y criptomonedas, mercados de drogas, secciones que hablaban sobre privacidad y seguridad digital. Pero a medida que se adentraba, la sensación de incomodidad crecía, un hormigueo en la nuca que le decía que estaba cruzando límites que no conocía. La exploración inicial era casi adictiva. Daniel se encontraba buscando lo prohibido, lo oculto, un misterio que solo la Deep Web podía ofrecer. Leyó sobre teorías conspirativas, sobre rumores de experimentos ilegales, sobre la existencia de archivos que nadie quería que viesen la luz. Cada página cargada aumentaba la tensión, como si la realidad y lo virtual se entrelazaran de una forma peligrosa, invadiendo su mente con posibilidades y sospechas. Fue entonces cuando encontró un enlace diferente. No había título, solo un número y un símbolo, y una advertencia: no hay vuelta atrás. Por un instante dudó. La advertencia era explícita y perturbadora, pero la misma desesperación que sentía tras su ruptura, el vacío y la monotonía, empujó su mano a hacer clic. Lo que apareció en la pantalla lo paralizó. Imágenes y videos se sucedían de manera grotesca, violentamente explícitos. Personas siendo torturadas, humilladas, asesinadas. Daniel cerró los ojos intentando bloquear lo que veía, pero cada segundo era un golpe directo a su mente. No era algo que se pudiera racionalizar,
Era una experiencia que desgarraba por completo cualquier sensación de seguridad que había tenido. El miedo se mezclaba con una extraña fascinación. La línea entre horror y curiosidad se borraba. No podía apartar la mirada, y al mismo tiempo, deseaba con desesperación que todo desapareciera. Con un temblor incontrolable cerró el navegador, borró la aplicación y apagó la computadora. El silencio del departamento, que antes le parecía asfixiante, ahora se sentía amenazante, como si la oscuridad de la habitación reflejara la violencia que acababa de presenciar. Durante días evitó encender su computadora. Revisó cada carpeta, cada historial, buscando asegurarse de que nada hubiera quedado atrás. Pero en su mente las imágenes persistían, incrustadas con una claridad aterradora. El mundo exterior parecía haber recuperado su forma, pero Daniel sabía que algo en él había cambiado. No podía simplemente fingir que nada había pasado. Investigó en foros, en artículos sobre la Deep Web, y encontró una mezcla de escepticismo y testimonios extremos. Algunos aseguraban que todo era falso, que los videos eran fabricaciones, trampas psicológicas o montajes para asustar a curiosos. Otros, sin embargo, hablaban de experiencias similares a las suyas, de encuentros con sitios que no podían existir, de un universo paralelo de Internet, donde la moral y la ley no tenían valor. La línea entre lo que podía ser real y lo que era paranoia comenzó a desdibujarse. Daniel no quería aceptar la posibilidad de que alguien pudiera sufrir realmente de esa manera, solo para entretenimiento de desconocidos. Pero sabía que había algo allí, una realidad que no podía ignorar, un abismo que había vislumbrado por accidente. Cada vez que alguien mencionaba la Deep Web, su pecho se encogía, y una sensación de alarma lo obligaba a advertir: no lo busques, no entres, no sabes lo que puedes encontrar. Sin embargo, la experiencia también despertó en él algo más complejo, una mezcla de fascinación y horror que no podía ignorar. Sabía que, aunque su cuerpo evitara acercarse a la computadora, su mente seguía regresando a esos momentos de miedo, a ese abismo digital. Cada conversación con amigos, cada comentario en redes sociales, traía consigo un recordatorio de lo que había visto. Había cruzado un límite, un umbral que pocos podrían comprender. El dolor de la ruptura y el vacío emocional se mezclaban ahora con una nueva inquietud. La comprensión de que la curiosidad tiene un precio, y que en ciertos mundos, ese precio es más alto de lo que uno puede soportar. Daniel se convirtió en alguien cauteloso, vigilante, siempre advirtiendo a otros sobre los peligros de buscar lo prohibido. La Deep Web no era solo un lugar, era un reflejo oscuro de la humanidad, un espejo de todo lo que la sociedad ocultaba detrás de su fachada de normalidad y rutina. Pasaron semanas antes de que pudiera acercarse de nuevo a su computadora sin sentir ansiedad. Y cuando lo hizo, fue con precaución extrema, verificando cada sitio, cada enlace, evitando cualquier sombra que pudiera traer de vuelta aquel recuerdo perturbador. Su experiencia se convirtió en una advertencia silenciosa, un recordatorio constante de que hay puertas que, una vez abiertas, cambian para siempre la manera en que ves el mundo. Daniel comenzó a escribir sobre ello, sin revelar los detalles gráficos, pero sí el impacto que tuvo en su mente y en su percepción de la realidad. Publicó artículos en foros académicos, blogs personales y grupos de seguridad digital, alertando sobre los riesgos psicológicos y emocionales de la exploración sin preparación de la Deep Web. Sus palabras eran un testimonio del límite entre la curiosidad y la imprudencia, de cómo el conocimiento de lo prohibido puede ser tanto un despertar como una condena. A medida que compartía su experiencia, otros se acercaban con preguntas, relatos y advertencias propias. Daniel se dio cuenta de que no estaba solo en su fascinación por lo oculto, y que la línea entre lo que es visible y lo que permanece escondido siempre sería tentadora para la mente humana. La Deep Web no solo existía como un espacio digital, se convirtió en un símbolo del abismo que cada persona lleva dentro, un recordatorio de que la curiosidad, cuando se mezcla con la vulnerabilidad, puede llevarte a lugares de los que quizá nunca regreses completamente igual. La advertencia se volvió casi un mantra personal. Cada vez que alguien mencionaba la Deep Web o expresaba un interés excesivo por lo prohibido, Daniel sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que no podía controlar las decisiones de otros, pero podía compartir su experiencia, podía advertir, podía intentar salvar a alguien del mismo horror que él había presenciado.
La memoria de aquel primer enlace, de las imágenes y sonidos que aún flotaban en su mente como sombras persistentes, era suficiente para que no olvidara nunca. Hay puertas que no deberían abrirse, abismos que no deberían explorarse, y secretos que la curiosidad humana no siempre está preparada para descubrir. A medida que pasaban los meses, Daniel intentó reconstruir su vida. La rutina universitaria volvió a tener sentido. Las amistades recuperaron algo de calidez, y poco a poco su mente empezó a dejar de reproducir los recuerdos de aquel primer enlace. Pero había algo que nunca desapareció: la certeza de que la curiosidad humana, cuando se encuentra con el abismo, puede convertirse en una fuerza peligrosa. Cada noche, antes de dormir, se encontraba revisando noticias sobre la dark web, leyendo artículos sobre arrestos, sitios desmantelados y testimonios de quienes habían caído demasiado profundo. No lo hacía por placer ni por morbo, sino como una especie de vigilancia, como si el simple acto de estar informado pudiera protegerlo de la tentación. Una tarde, mientras caminaba por el campus, un estudiante se le acercó tímidamente y le preguntó sobre Tor y la Deep Web. Daniel sintió un nudo en la garganta. Durante un segundo, la tentación de hablar, de compartir detalles, de revivir la curiosidad y la adrenalina del descubrimiento, amenazó con arrastrarlo de vuelta. Pero respiró hondo y con calma respondió: «No lo busques, no es un lugar para jugar, ni para curiosear. Hay cosas allí que cambian a las personas para siempre, y no siempre de forma que puedan controlar. Créeme, lo que piensas que son historias exageradas, no lo son». Al pronunciar esas palabras, sintió un extraño alivio. No estaba tratando de asustar. Estaba advirtiendo desde la experiencia, desde la memoria de lo que había visto, de lo que había sentido. Y aunque sabía que no todos escucharían, que muchos se sentirían desafiados por la prohibición, esa era su manera de reconciliarse con lo que había vivido. La Deep Web seguía ahí afuera, un abismo digital lleno de secretos y horrores, pero Daniel había aprendido la lección más importante. La curiosidad tiene un precio, y a veces ese precio no se paga con dinero ni con tiempo, sino con la tranquilidad de la mente y la inocencia perdida. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de pena y liberación. El mundo real seguía con sus risas, sus problemas y sus oportunidades, y él finalmente entendía que algunas puertas deben permanecer cerradas. La advertencia ya no era solo un mantra interno, sino un legado que podía transmitir. No todos los conocimientos traen sabiduría, algunos solo dejan cicatrices invisibles, recuerdos que el alma no olvida. Daniel miró el horizonte del campus, respiró hondo y, por primera vez en meses, sintió que podía volver a caminar sin el peso del abismo a sus espaldas. La vida seguía, y él estaba decidido a vivirla, consciente de lo que había visto, marcado pero más fuerte, y con una lección que nadie podría arrebatarle: la curiosidad no siempre conduce a la verdad, a veces solo conduce a la oscuridad. A veces la curiosidad nace de un vacío que no sabemos cómo llenar. Para Alex, estudiante de secundaria, la monotonía era un peso insoportable. Cada día parecía una repetición exacta del anterior. Clases tediosas, conversaciones superficiales con compañeros que nunca parecían interesarse por nada más allá de sus teléfonos, y fines de semana que se desvanecían entre series predecibles y videojuegos que ya no le ofrecían emoción. La rutina le carcomía la sensación de que su vida carecía de algo que ni él mismo podía definir. Fue entonces cuando escuchó hablar de la Deep Web. En principio, las palabras no significaban mucho: un mundo oculto bajo la superficie de Internet, accesible solo mediante programas especiales, con secretos que iban desde información clasificada hasta mercados negros. Para un adolescente aburrido, la mera idea de un espacio prohibido, un universo secreto escondido detrás de capas de códigos, tenía un atractivo irresistible. Una noche, mientras sus padres dormían y la casa estaba sumida en un silencio casi sobrenatural, Alex encendió su computadora y buscó cómo acceder a la Deep Web. Instaló Tor, leyó guías, tutoriales, advertencias de seguridad. Todo parecía un ritual clandestino que incrementaba la adrenalina en su pecho. Al principio, lo que encontró fue decepcionante. Mercados de drogas que parecían páginas de e-commerce mal diseñadas, foros donde conspiraciones sobre gobiernos se mezclaban con rumores ridículos, y enlaces a sitios que prometían secretos
y no ofrecían más que imágenes borrosas y archivos dañados. Sin embargo, algo dentro de él insistía en que debía seguir explorando, que detrás de esa primera capa de decepción había algo más profundo, algo verdaderamente prohibido. Fue entonces cuando apareció el enlace que no tenía nombre, solo un conjunto de caracteres alfanuméricos que parecía salido de la nada. Alex dudó por un instante, recordando todas las advertencias que había leído. No todo está destinado a ser visto. Lo que entras, no siempre te deja salir. La curiosidad pudo más que el miedo. Accedió. La pantalla se cargó lentamente y lo primero que vio fue una sala de chat en vivo, minimalista, fría, donde los mensajes aparecían en tiempo real. Usuarios anónimos sugiriendo y comentando, un flujo constante de opiniones que parecía dictar el rumbo de lo que estaba ocurriendo frente a la cámara. Y ahí estaba ella, una mujer enmascarada, con movimientos meticulosos y metódicos, ejecutando lo que parecía un ritual de control sobre un hombre claramente drogado, que apenas podía mantenerse consciente, moviéndose entre gritos y súplicas que se perdían en el sonido digital. Alex sintió un shock que lo paralizó. Su primer impulso fue cerrar la página, gritar, huir de la pantalla. Pero algo extraño sucedió. A pesar del horror, no podía apartar la mirada. Cada movimiento, cada gesto, cada susurro de la mujer, cada reacción del hombre cautivo lo atrapaba. La adrenalina se mezclaba con un morbo inesperado, con una fascinación que no quería reconocer. Observó los comentarios en el chat, leyendo cómo los espectadores proponían acciones, cómo la mujer parecía seguir instrucciones, cómo el juego de poder se desplegaba de manera meticulosa y aterradora. Y entonces, casi sin darse cuenta, escribió algo. Un mensaje que sugería una acción aún más extrema. Al instante, la dinámica cambió. La mujer miró hacia la cámara, ejecutando la orden como si su mirada pudiera atravesar la pantalla. La sensación de poder y miedo se mezcló en el pecho de Alex de manera que no había experimentado antes. El terror se había convertido en adicción. Los días siguientes, Alex no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada recuerdo de la escena lo perseguía, lo obligaba a revisar su computadora, a volver a buscar aquel enlace sin nombre. La escuela parecía más gris que nunca, los pasillos más estrechos y asfixiantes. En su habitación, frente a la luz azul de la pantalla, comenzó a explorar más profundamente la Deep Web. Encontró foros dedicados a actividades ilegales, mercados más sofisticados, transmisiones en vivo que probaban los límites de la curiosidad humana. La fascinación se volvió rutina. Cada clic, cada enlace, cada conversación anónima era un paso más dentro de un laberinto que parecía no tener fin. Con el tiempo, Alex llegó a la universidad, y su inmersión en la Deep Web se intensificó. Sus estudios de informática le daban herramientas para moverse con mayor seguridad y eficiencia, y descubrió que podía interactuar en estos espacios de manera que antes no había imaginado. Aprendió a crear identidades falsas, a proteger su rastro digital, a interpretar patrones de comportamiento en foros oscuros. Sin embargo, cada experiencia lo llevaba a un borde más profundo del abismo. Lo que había comenzado como curiosidad se transformó en pasión, una búsqueda constante de estímulos que la vida ordinaria no podía ofrecer. Las conversaciones que mantenía con otros usuarios anónimos se volvieron casi rituales. Compartían enlaces, analizaban transmisiones, discutían la psicología de quienes aparecían en los videos. Todo esto reforzaba la sensación de pertenencia a un mundo secreto, un espacio donde Alex podía experimentar una mezcla de control, peligro y fascinación que nadie en su entorno conocía ni comprendía. Pero la Deep Web no era solo un espacio de entretenimiento extremo, era un reflejo distorsionado de los deseos humanos más oscuros y de la curiosidad llevada al límite. Alex comenzó a notar que cada sitio tenía su propia lógica, su propio ecosistema de poder y sumisión, de observadores y ejecutores. Cada sesión frente a la pantalla era una inmersión en un teatro digital donde las emociones eran amplificadas por la distancia y el anonimato. La sensación de miedo inicial se había transformado en una especie de éxtasis controlado. Podía contemplar el horror desde la seguridad de su habitación, pero también podía participar, influir, tomar decisiones que afectaban a otros sin nunca ser visto. Esta dualidad lo seducía, lo consumía, lo definía cada vez más como alguien distinto al joven aburrido que había descubierto Thor meses atrás.
Los fines de semana se convirtieron en rituales de exploración meticulosa. Alex descargaba programas de encriptación, buscaba foros escondidos, analizaba transmisiones en vivo. Había noches en que se quedaba despierto hasta el amanecer, sintiendo que su vida real quedaba suspendida, como si cada conexión con la Deep Web lo transportara a un universo paralelo, donde la moralidad ordinaria no existía. Las conversaciones con otros usuarios eran fragmentos de un lenguaje secreto. Códigos, símbolos, referencias a eventos que él solo podía comprender parcialmente, pero que reforzaban la sensación de ser parte de algo exclusivo, prohibido, poderoso. Cada interacción lo moldeaba, transformaba su percepción de sí mismo y del mundo, hasta que lo que antes era fascinación pasajera se volvió parte de su identidad. En la universidad, Alex encontró incluso más oportunidades para profundizar. Los estudios de informática y seguridad digital le proporcionaban herramientas para navegar con precisión quirúrgica. Aprendió a crear redes virtuales seguras, a analizar la arquitectura de los sitios ocultos, a rastrear patrones de comportamiento en transmisiones en vivo. Ya no era un espectador pasivo. Empezaba a comprender la mecánica detrás del terror, del control, del poder digital. Sus noches se alternaban entre trabajos académicos y la inmersión silenciosa en foros oscuros, donde cada decisión, cada clic, cada mensaje que enviaba, lo acercaba más a un mundo que parecía desafiar todas las reglas que había aprendido en la vida cotidiana. La fascinación era adictiva, y cada sesión le dejaba un vacío que solo podía llenar volviendo a conectarse. Con el tiempo, las transmisiones que antes lo horrorizaban empezaron a estimular su intelecto y su sentido de estrategia. Observaba cómo la interacción entre espectadores y ejecutores en tiempo real creaba dinámicas complejas de poder y manipulación. Analizaba patrones de conducta, emociones desplegadas, decisiones que afectaban a los involucrados. El horror se mezclaba con la curiosidad científica. Quería entender cómo funcionaba todo, cómo reaccionaban los individuos bajo presión, cómo se construía la jerarquía del miedo y el control. Cada nueva transmisión era un experimento, una oportunidad de aprendizaje extremo, donde los límites de la ética se difuminaban y la línea entre observador y participante se volvía cada vez más tenue. A medida que Alex avanzaba en este mundo, también comenzó a notar cambios en su percepción del mundo real. Las conversaciones con amigos parecían triviales, los eventos cotidianos aburridos y repetitivos. La Deep Web se había convertido en su espacio de descubrimiento, un laboratorio personal donde podía explorar emociones y situaciones que la sociedad convencional prohibía o ignoraba. La fascinación por lo prohibido se transformó en una necesidad. Cada vez que no estaba conectado, sentía un vacío, una especie de abstinencia digital, un recordatorio constante de que había algo más allá de la superficie, un universo oculto que llamaba su nombre con insistencia irresistible. Con el tiempo, lo que había comenzado como curiosidad se transformó en obsesión. Cada sesión frente a la pantalla reforzaba su sensación de control y poder, y al mismo tiempo lo aislaba del mundo exterior. Amigos, familia, estudios, todo parecía irrelevante frente al magnetismo de ese universo secreto. Alex ya no era solo un espectador, sus decisiones empezaban a dictar lo que ocurría en las transmisiones, y esa sensación de influencia le producía un subidón difícil de describir, mezcla de euforia y temor. Pero la Deep Web, como todo abismo, tenía su precio. Con cada transmisión, con cada interacción, la línea entre lo real y lo digital se borraba un poco más. Alex comenzó a notar cambios en su percepción. Las caras de sus compañeros de universidad parecían máscaras vacías. Los sonidos de la ciudad le resultaban distantes, casi irrelevantes. Su mente estaba atrapada en un juego de control y manipulación, donde él era tanto jugador como víctima, sin poder escapar de la adicción que había cultivado. Incluso dormido soñaba con la sala de chat, con los mensajes en tiempo real, con la mujer enmascarada y sus víctimas. La fascinación se había vuelto cárcel. Una noche, después de semanas sin dormir adecuadamente y tras horas frente a múltiples transmisiones simultáneas, Alex se encontró ante una transmisión diferente. Esta vez, no había instrucciones claras en el chat. No había una audiencia visible. Solo la mujer enmascarada miraba directamente a la cámara, y detrás de ella, reflejado en un espejo, algo que lo hizo congelarse. Su propia imagen,
idéntica, observándolo desde la pantalla. Era él, o al menos su reflejo digital, atrapado en un juego que parecía replicar sus decisiones, sus impulsos, su miedo y su fascinación. Todo el tiempo que había pasado manipulando y observando, se le devolvía de golpe, como si la Deep Web misma lo estuviera juzgando, mostrando que no era un mundo externo, sino un espejo de sus propios deseos oscuros y de su curiosidad sin límites. Alex comprendió entonces la verdad más profunda de lo que había experimentado. La Deep Web no era solo un lugar de secretos prohibidos, ni un terreno de juegos morbosos. Era un reflejo de sí mismo. Cada clic, cada decisión, cada impulso de curiosidad y morbo lo había ido transformando. Su fascinación, su participación y su obsesión lo habían moldeado hasta hacerlo casi irreconocible para quien había sido antes. La línea entre él y el mundo oscuro que exploraba se había difuminado. El voyeur se había convertido en parte del espectáculo, el observador en la víctima de su propia curiosidad. Consciente de que ya no había retorno, Alex apagó la computadora. La habitación quedó en silencio, pero el eco de lo que había visto y hecho seguía resonando en su mente. Sabía que cada vez que volviera a encender la pantalla, volvería a estar atrapado en ese universo prohibido, fascinante y aterrador. La Deep Web lo había cambiado para siempre, y aunque no podía verlo aún con claridad, entendía que algo dentro de él había cruzado un límite irreversible. Su vida ordinaria ya no existía, solo quedaba el abismo digital, un reflejo de sus más oscuros impulsos, esperándolo.